Hola, yo soy Vicky Boley y yo soy una estudiante en CSU Pueblo y hoy voy a hablar sobre algunas cosas que he aprendido en mi clase de español y después voy a hablar sobre algunas cosas que puedo incorporar en mi aula de español. Bueno, para comenzar voy a hablar sobre el bilingüismo y el bilingüismo en España y el bilingüismo en Hispanoamérica. Y aprendí de la primera lectura sobre el bilingüismo en España que existen variedades de habla, como una variedad estándar y una variedad bilingüe. Y un ejemplo de esto es el uso de catalán en respecto con el uso de castellano y existe una variedad de catalán estándar y una variedad de catalán bilingüe. Y esas variedades son un producto del contacto de los dos idiomas, claro, y son un producto en respecto con la inferencia y las influencias del castellano en todos los niveles de análisis, como el vocabulario, como la morfología, la sintaxis, la fonología y algunas cosas de discurso. Y entonces, con mucha frecuencia, hay gente que usan una variedad bilingüe de su lengua nativa y con influencias del uso de castellano. Y ese me interesa mucho porque soy una maestra de lengua y creo que algo similar está pasando aquí en los Estados Unidos en respecto con todos de los idiomas que están hablados aquí. Y creo que hay una tendencia de las jóvenes aquí en los Estados Unidos, como los jóvenes en España, de usar el idioma mayoritaria en lugar de su lengua nativa o para usar una variedad bilingüe, cual es muy interesante. Entonces aprendí de la lectura sobre el bilingüismo en Hispanoamérica que existe la percepción del bilingüismo elite y el bilingüismo marginalizado. Y por eso existe un bilingüismo asimétrico. Y donde cual significa que la gente marginalizada tienen que aprender la lengua mayoritaria, como en Hispanoamérica, ellos tienen que aprender el castellano para avanzar sus vidas, mientras la gente elite o la gente que ya habla la lengua mayoritaria no tenían ninguna necesidad de aprender una lengua minoritaria o una lengua indígena. Y por lo tanto, se convirtió la lengua mayoritaria en Hispanoamérica, el castellano, en un vehículo a los derechos garantizados. Y eso creo que es algo que poco a poco está pasando en los Estados Unidos también, donde la gente que no hablan la lengua mayoritaria tienen menos oportunidades por falta del conocimiento de la lengua elite y eso no debe pasar. Entonces, de esas dos lecturas aprendí que hay una tendencia de pensar fuertemente arraigada en el mundo, que hay idiomas élites y idiomas marginalizados. Y eso es algo que me hace un poco triste, claro, pero todavía son cosas que puedo combatir en mi clase, creo. Entonces, un aspecto que me gustaría incorporar en mi clase es el concepto del bilingüismo asimétrico. Y yo necesito enseñar a mis estudiantes que no existe ningún tipo de bilingüismo que es mejor que otro tipo de bilingüismo. De saber cualquier idioma y de saber más que un idioma es algo increíble y muy, muy útil. Entonces, me gustaría incorporar más lecciones y actividades de cultura en mi clase para enseñar este concepto. Y
es verdad que yo uso cosas de cultura en mi clase, claro, porque es una clase de español, pero todavía yo puedo hacer más, creo. Y por falta del tiempo o porque tenemos que aprender algo del libro, no, no hacemos muchas cosas de cultura. Y entonces yo puedo incorporar más cultura para enseñar sobre las lenguas del mundo y cómo de saber más que un idioma es una cosa muy útil y una cosa increíble. Entonces, la segunda cosa que me gusta incorporar en mi clase y me gusta practicar mucho es el uso de la lengua nativa como una lengua um, como una herramienta. Y me gusta aprender más maneras en que puedo usar el inglés como una herramienta y yo creo que existe una línea entre usando el inglés en una manera muy útil para enseñar el español y usando el inglés en una manera como una muleta. Y yo necesito aprender la diferencia, creo, o practicar la diferencia, porque me gusta usar la primera lengua como una herramienta con los estudiantes, porque me gusta mucho hacer comparaciones. Entonces, me gusta incorporar esos dos aspectos. El bilingüismo asimétrico como una manera para incorporar la cultura en la clase, para batear ese concepto y cómo usar el inglés como una herramienta. Entonces, yo me disfruté mucho estas dos lecturas y los videos y muchas gracias por escuchándome y nos vemos.